Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy vamos a comenzar con un nuevo reto que es para mejorar nuestras habilidades de dibujo. Vamos a empezar con el reto de las 100 cabezas, pero lo vamos a modificar un poquito en relación al reto original. El reto original es 10 cabezas por día. Nosotros vamos a hacer una cabeza por día. ¿Por qué? Porque yo creo que es demasiado hacer 10 cabezas por día, y con una cabeza por día creo que vamos a mejorar bastante. Entonces este reto nos va a llevar 100 días. No quiere decir que los 100 días sean de corrido. Vos podés hacer hoy una, mañana no haces nada, pasado no haces nada, el traspasado haces otra más. Pero la idea es que cada vez que te sientes, inicies y termines el trabajo. Entonces vamos a trabajar con las técnicas, la que vos quieras, el papel, el que vos quieras, el que te sientas más cómodo, cómoda para hacer, no hay problema. Este es el primer retrato que vamos a hacer. Yo estoy trabajando en esta ocasión con bolígrafo y te voy a mostrar el proceso paso a paso, cómo llegué yo a formarlo. Pero también no voy a explicar demasiado porque la idea mía es que vaya fluyendo, no pensar demasiado, sino mirar la imagen y tratar de plasmarla en el papel. Te dejo el tablero que estoy haciendo, recolectando las cabezas que vamos a ir dibujando, en la tarjetita y en la descripción. Es un tablero de Pinterest. Puedes verlas ahí directamente o te las puedes bajar si querés también. Vamos a hacer algunas cabezas de famosos y otras cabezas de gente que no son famosas. ¿Por qué? Porque hay veces que a mí me emociona más dibujar un famoso que algún no famoso. Entonces, bueno, vas a ver que en el tablero hay de todo. Vos elegís lo que vos quieras, podés buscar cabezas aparte también, pero la idea es que hagamos este reto, que mejoremos en el dibujo juntos. Y bueno, te dejo un beso grande. Recordá que tengo un curso de dibujo, te lo dejo en la tarjetita, básico. Después está el intermedio, que estamos subiendo las clases, y el de bolígrafo. Todos están ahí, todos gratuitos. Así que otro beso y a trabajar. En esta ocasión vamos a utilizar el papel punteado del artbook que pretendo llenar este año. Básicamente lo que voy a hacer es trabajar con este papel punteado porque me ayuda un poco a que el rostro sea parejo de un lado y del otro, ¿sí? Nos ayuda este papel a mantener la simetría. No siempre es bueno porque por ahí el rostro, si está medio de costado, es como que este papel no te ayuda demasiado, ¿sí? Pero cuando está de frente sí ayuda mucho. Bueno, esta vez empecé diferente. Vas a ver que hice la línea T, hice los bordes y empecé por la nariz. Siempre suelo arrancar por los ojos, pero arranqué por la nariz esta vez. También yo sé que te dije que vamos a hacer con bolígrafo, pero dame una chance de comenzar el boceto mínimamente como para tener una base de algo seguro para arrancar. Igualmente viste que siempre vamos a ir modificando a pesar de creer que en el momento del boceto está bien. A medida que avanzamos nos damos cuenta de que fallaron cosas. A mí lo que suele sucederme cuando hago retratos es que tiendo a agrandar los ojos más de lo que deben ir de grande. Vas a ver que me pasa y vamos a ver si este ejercicio me ayuda a corregir esas cosas. Bueno, estuve tratando de acomodar las partes principales del rostro sin cerrar lo que es la cabeza en general. Me cuesta mucho a mí hacer primero la parte externa de la cabeza y después cerrar, después de hacerlo de adentro. Entonces siempre arranco de esta manera porque creo que es la más prudente para mí. Siempre digo para mí porque hay gente que lo hace diferente y le sale. Pero bueno, también es un formato A5, es un retrato chiquito que cuesta más hacer cosas chiquitas. Y acá estamos, tratando de ubicar el cuello. También este personaje no tiene pelo, que es algo que facilita un poco el hacer el retrato. Bueno, también quise hacer un poco lo que es el cuerpo, que no sea solo la cabeza volando ahí, flotando. Y ahora sí arrancamos con el bolígrafo. Voy a arrancar de a poco, ¿sí? No estaba 100% segura del tema de los ojos. Igual, ahora que lo estoy viendo con ustedes, a la par, siento que sí, me quedaron demasiado grandes. Entonces vamos a ir viendo entre el primer retrato que hagamos y el último, los últimos, a ver cómo va mejorando la cosa. Bueno, ahora te dejo con un poquito de musiquita un ratito, por ahí después hablo un cachito, pero
por ahora vamos a disfrutar un poco el proceso con un toque de música. Bueno, y realmente estuve disfrutando bastante hacer este trabajo. Estuve mucha duda en cuanto al rostro del lado de nuestra derecha. La parte inferior, el mentón, porque no sé si es que la persona tiene el mentón un poco distinto. Sí, porque yo siento que del lado izquierdo me queda de una forma, pero el lado derecho tiene como el mentón un poco diferente. O tal vez sea mi percepción. No sé, vos qué pensás. Y entonces estuve con mucha duda en cuanto al sombreado de ese lateral. Pero creo que lo pude resolver dentro de todo. Y básicamente este trabajo me llevó alrededor de, creo que 3 horas, 2 horas y algo. Pero bueno, pude vencer y luchar contra mí misma de simplificar y avanzar dentro de todo bastante rápido en comparación con lo que suelo tardar, que como te digo no hago retratos tan rápido, suelo tardar por lo menos 10 horas, o no, que 10, no, 20 horas aproximadamente un retrato de una sola persona. Si hablamos de encima con bolígrafo, es como que es extremo porque no puedes borrar nada. Eso es positivo, porque este ejercicio está bueno, no tener que borrar nada, confiar más en el proceso. Pero bueno, vos decime, ¿vas a dibujarlo? ¿Te vas a animar? Animate a dibujarlo. Puedes hacer con grafitos si querés. También le hice un poquito de sombreado a los ojos, pero me quedaron muy grandes los ojos. Siento como que es como una caricatura
de la persona, básicamente. Aprovecho para recordarte que puedes suscribirte al canal, que me ayuda muchísimo, y si vos querés ayudar económicamente al canal puedes hacerte miembro. Si no podés, no te preocupes, simplemente mira el video, deja comentario, pone like, compartí, todas esas cosas ayudan un montonazo a que el canal pueda seguir funcionando. Y fíjate que otra cosa que me cuesta mucho a mí también es el tema de mandarle oscuridad sin miedo. Sigo teniendo el miedo de pasarme con la oscuridad. Es increíble, eso no se va nunca. La ropa también lo cambié desde el boceto hasta el final porque me di cuenta después que la ropa estaba muy debajo. En realidad tendría que ir más arriba, arrancar más arriba. Fíjate que esta ya la modifiqué del lado de la derecha, me falta modificar a la izquierda, a este lado me falta modificar ahí. Y lo subí un cachito, y ese cachito cambia bastante. También la ropa traté de hacer lo menos relevante posible para resaltar más que nada lo que es el rostro, que es lo que nos importa a nosotros en este caso, ¿no? Lo que nos interesa es el rostro, entonces vamos a poner toda la voluntad y el esfuerzo en el rostro. ¿Qué te parece? Yo creo que estoy bastante conforme con el resultado.
Siento que sí, obvio, puede estar mejor, siempre puede estar mejor, pero es un resultado bastante aceptable para mí. Y obviamente hay que firmar y ponerle el año para que sepas cuándo fue que lo hiciste. Los artbook no necesitan necesariamente que tenga firma porque es un artbook, pero está bueno porque vos ves el año cuando lo hiciste. Y esta es la cabeza número 1. ¿Qué te parece? Yo creo que se reconoce a la persona. Vamos a hacer un poquito más de sombra en los párpados y tratar de intensificar la oscuridad del ojo. Yo creo que se reconoce a la persona. Y ese es el fin, básicamente, que se reconozca a la persona. Siento que tal vez sí me quedé corta con la oscuridad viéndolo así terminado, pero ya no lo voy a tocar más porque es hasta ahí. Ponerle en la cabeza, en la parte de arriba de la cabeza de frente, el lateral, siento que ahí le faltó un poco oscuridad. Y tal vez más en la parte inferior, el cuello, mentón, pero dentro de todo estoy conforme. Bueno, si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme y espero que nos encontremos muy pronto. Chau, chau.